interrogante antes de abordar el tema. ¿Vamos a desarrollar primero los contenidos programáticos de esta unidad o vamos a enfocarnos en los trabajos prácticos? No, Y yo creo que como solemos hacer siempre, primero se hace el desarrollo, después se hacen los comentarios, tanto sobre el ejercicio de hoy como el que quedó pendiente la vez anterior. Dijimos que el trabajo no concluía, sino que queríamos que los alumnos estuvieran investigando y tratar de arribar a una conclusión sobre aquel otro trabajo. Pero a mí me parece que es mejor que comencemos con tu exposición y después hablemos sobre todo lo demás al finalizar el desarrollo. Perfecto, perfecto. Bueno, gente, una vez más, muchas gracias por la puntualidad, por compartir este espacio también y por la atención que me brinda. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre los contenidos programáticos que hace a la lección 9 de nuestro programa de estudios, que incluye básicamente 3 pruebas: la de reproducción y exámenes, la de reconocimiento judicial, la prueba de informes y una prueba que no es de producción, sino más bien que se centra en lo que comúnmente denominamos como fuente de pruebas, que es la de presunciones o indicios. Bueno, vamos a abordar primero por la de reproducción y exámenes, que es una prueba que se halla referencialmente vinculada a la prueba documental. ¿Por qué les digo eso? Ustedes pueden fijarse en su Código Procesal Civil a mano. Si tienen, le pido que abran en el artículo 364, que habla del contenido de la prueba. Y cuando tengan a vista esta normativa, el legislador ha diseñado este medio de prueba a fin de que el juez pueda disponer, a pedido de parte o de oficio, la ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas u otras de objetos, documentos, lugares o sonidos. Automáticamente esta expresión nos resulta muy similar a la voluntad que ha expresado el legislador al tener en cuenta la prueba documental. No tengo acá mi Código Procesal Civil a mano. Si me esperan un segundito, voy a buscar acá. Y vamos a abrir y vamos a irnos a la prueba documental, que está más o menos hacia el 290 y algo. No, perdón. La prueba documental está 303 para adelante. 303 para adelante. Muy bien. Cuando nosotros nos fijamos justamente en el artículo que hace mención el profesor Pedro Eladio, la prueba documental tiene una atención muy particular en cuanto a los documentos que pueden ser admisibles a título de tal en el proceso civil. Y básicamente la redacción es idéntica o similar, mejor dicho, a la que habla la reproducción y exámenes. Esto, en primer lugar, tiene relación con la impugnación de la prueba documental. Va a ser relevante este medio de prueba en tanto se impugne una de las pruebas documentales que se acompañan. Ustedes saben que la impugnación de la prueba documental se lo realiza a través de la redargución de falsedad, que puede ser ideológica o material. Esta impugnación en particular se va a discutir durante la sustanciación del proceso, y a tal efecto podría ser relevante la realización de esta prueba de reproducción y exámenes. Ahora bien, tiene otro contenido también esta prueba que guarda relación con la reconstrucción de los hechos. Salimos ya de la tesis de la idea de la prueba documental. Esto está orientado a otra finalidad. Y en ese sentido, seguidamente, la misma norma que le señalé, que habla sobre la prueba de reproducción y exámenes, me refiero al artículo 364, dice: podrán igualmente ordenar, el juez ordenar la reconstrucción de hechos y los exámenes científicos necesarios para su mejor esclarecimiento.
Entonces, esta última disposición está ligada más bien a la reconstrucción de los hechos, de una forma que es una prueba que se realiza muy frecuentemente en lo penal, pero se admite en lo civil a través de este sistema. Asimismo, es conveniente destacar que la prueba de reproducción y exámenes en cuanto a la forma en ser reproducidas en juicio, se tienen en cuenta las reglas que regulan la prueba pericial o la de reconocimiento judicial según la situación en concreto. Al igual que habíamos visto en la clase anterior sobre la forma en que se produce la prueba pericial, la prueba de reproducción y exámenes tiene una estrecha vinculación en cuanto a su ofrecimiento y la forma, el interés que eventualmente demuestren las partes en la producción de esa prueba. Cuando nos fijamos la voluntad del legislador establecida en el 365 a título de resistencia de las partes, es necesario entender la voluntad del codificador al momento de establecer esto, quien decía que si para la realización de las reproducciones y exámenes a que se refiere el artículo anterior fuere menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negara a suministrarla, el juez le intimará a que preste. Si a pesar de ello mantuviere su resistencia, el juez dispondrá se deje sin efecto de la diligencia, pudiendo considerar la negativa infundada a colaborar en la prueba como una presunción en su contra. Este artículo, al leer gráficamente, nos sitúa, nos posiciona en lo que tradicionalmente se conoce como la prueba de ADN, que en la legislación de la niñez está catalogada o está definida como prueba pericial. Sin embargo, una corriente civilista sitúa esta prueba en particular en la de reproducción y exámenes, porque consta de dos pasos. Si alguien tiene experiencia en la forma en que se realiza esta prueba, primero se tiene que extraer la muestra. Para ello es necesario realizar lo que ustedes habrán conocido en el derecho romano, la inspección corporis, la examinación corporal. Es decir, el sujeto obligado a la realización de la prueba tiene que ir al laboratorio y quitarse la muestra. Esta muestra es sellada, lacrada y enviada al laboratorio para que a través de un examen científico se puedan cotejar ahí ya una cuestión más compleja, pero se pueda cotejar la identidad biológica de los sujetos que son sometidos a prueba. Entonces, estos son los dos pasos que se siguen en la prueba de ADN y que gráficamente se puede vincular con la de reproducción y exámenes. Asimismo, en cuanto a los gastos de la diligencia, es necesario entender que los gastos que demande la diligencia serán a cuenta del que la ha pedido o a cargo de ambas partes si hubiera sido ordenada de oficio. Hasta ahí tenemos básicamente desarrollado lo que es la idea de la reproducción y exámenes. Seguidamente vamos a abordar un poquito el tema de la prueba del reconocimiento judicial, que casi todos los doctrinarios coinciden con la tesis de que esta se trata de una prueba directa. ¿Por qué la idea de la prueba directa? Porque es la prueba que el propio juez o el propio magistrado realiza y percibe per se la situación fáctica que le es puesta a su consideración. En ese orden de ideas, la prueba de reconocimiento judicial puede realizarse sobre lugares o cosas, a petición de parte o de oficio. Al decretar la medida también se tiene que determinar el objeto del reconocimiento judicial, así como el lugar, fecha y hora en que va a ser realizado para que todas las partes puedan ejercer su derecho de controlar la producción de la prueba. El juez puede ordenar a petición de parte o de oficio que personas expertas le acompañen a este acto de verificación, de inspección o de reconocimiento judicial, las cuales podrán formular verbalmente sus observaciones. Generalmente esto suele ocurrir
en algunos juicios de naturaleza compleja, como lo son la prueba de reivindicación de inmuebles, o donde se discute los límites del título que se pretende reivindicar. Existe un juicio especial también que es altamente técnico, que es el de mensura judicial, donde básicamente la intervención del perito es cardinal. El juez poco o nada puede hacer en esta cuestión, porque se trata de un trabajo esencialmente técnico, aunque la mensura no es un juicio contencioso. Pero bueno, en fin. Asimismo, una vez cumplido el procedimiento, se extiende un acta donde consta todo lo que se realizó en esa diligencia, con las observaciones hechas y los detalles de la misma. Es muy similar a lo que ocurre con la declaración de un testigo o con la prueba de absolución de posiciones. La prueba en sí queda asentada a través de un acta. Asimismo, si el juez lo estimare conveniente, puede dejar constancia de algunas apreciaciones personales. En cuanto a si la diligencia de reconocimiento se tratare de personas, ejemplo, cuando se plantea una curatela, cuyo procedimiento está establecido en el Código Civil, el juez debe irse, o sea, imperativamente la ley le ordena al juez que se vaya a realizar esa diligencia. Debe constar per se la situación de la persona cuya curatela se está solicitando, su interdicción. Y en ese sentido hay que estarse a las previsiones del artículo 369 del Código Procesal Civil, que dice que el juez podrá disponer también el reconocimiento de personas, con el objeto de comprobar la existencia de un signo exterior y visible. Tal reconocimiento se hará sin ninguna violencia física o moral, debiendo el juez tomar las previsiones necesarias para el efecto. En caso de negativa infundada de la parte a colaborar con la prueba, regirá lo dispuesto en el artículo 365 del Código Procesal Civil. En cuanto a los gastos de esta diligencia, los gastos son a instancia de parte. Bueno, seguidamente vamos a abordar raudamente lo que es la prueba de informes, que se trataría también de una prueba complementaria, especialmente respecto a datos contenidos en oficinas públicas o en asientos registrales o entidades privadas con algún tipo de registro relevante para la dilucidación de la situación fáctica sometida al proceso. En cuanto a qué es lo que puede ser materia de informe, los informes tienen que ser realizados sobre hechos concretos, claramente individualizados y controvertidos en el proceso, relativos a actos o hechos que resulten de los registros contables, documentación o archivo del informante. Asimismo, puede requerirse los informes a las oficinas públicas, la remisión de expedientes, testimonios o certificados relacionados con el juicio. Cuando el requerimiento es procedente, el informe o remisión de los documentos solicitados solo podrá ser negado si existiere justa causa o por razón de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del 5º día de recibido el oficio. Es importante tener en cuenta que la prueba de informe no puede suplir la carga que tienen las partes de ofrecer sus pruebas por los medios establecidos. Es decir, si yo planteo una demanda de reivindicación de inmuebles, estoy obligado, si yo soy propietario, tengo el título, eso es una condición, eso es un presupuesto sine qua non para plantear la demanda de reivindicación de inmuebles, ser el titular del dominio. Entonces, y en ese afán, uno debe acompañar la escritura de dominio. O bueno, si eventualmente se le perdió, se le descompuso, se le deterioró, señalar el lugar donde está y que se traiga a la vista. Lo que yo no puedo hacer es, si yo me olvidé de acompañar esa prueba documental, si yo me olvidé de acompañar mi título de dominio, se trabó la litis, quedaron fijados los hechos, yo pido a través de una prueba de informe al registro que se me remita mi título de propiedad o las condiciones de dominio, porque eso está vedado por imperio de las previsiones 3 del artículo 373 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: no será admisible el pedido de informe
que manifiestamente tienda a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos. Asimismo, como ustedes saben, nuestro proceso está asignado por el tiempo y las diligencias deben cumplirse dentro de un periodo determinado. Es por eso que el pedido de informe o la remisión del expediente deberán ser cumplidos dentro de un plazo máximo de 10 días, salvo que la providencia que ordenase hubiere fijado otro plazo, en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. Si eventualmente a la entidad a quien se le pide el informe no lo contesta dentro del tiempo, esta actitud puede ser tenida en cuenta como desacato, conforme a las previsiones del artículo 375. Voy a abrir un paréntesis acá porque la figura del desacato un tiempo fue excluida de nuestra legislación penal, después nuevamente fue incorporada, etc. Tengamos en cuenta que nuestro Código Procesal Civil es de 1988 y nuestro Código Penal, el actual, el que rige, si mal no recuerdo, es de 1997. En el Código Penal de 1997 se había excluido la figura de desacato, pero un tiempo después volvió a ser incorporado, básicamente por nuestra idiosincrasia y por nuestras realidades, donde la ciudadanía se resistía mucho al cumplimiento de las órdenes judiciales. Por algo será. Bueno, continuando con la disertación del tema abordado, en cuanto a los gastos que requiera la diligencia, las entidades privadas que no fueren parte en el proceso podrán solicitar el reembolso de los gastos que han debido efectuar para producir el informe, cuyo monto será fijado por el juez previa vista a las partes y a cargo del oferente de la prueba. En este caso, el informe deberá presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente separado, es decir, tiene una suerte de discusión incidental. Finalmente, debemos abordar el tema relativo a las presunciones. Las presunciones son un medio de prueba admitido por la ley para los casos en que puede contarse con una prueba directa de los hechos objeto del litigio. Son las consecuencias que el juez deduce de un hecho conocido para llegar a un hecho desconocido. Por ejemplo, tenemos tradicionalmente las presunciones se clasifican en aquellas presunciones absolutas y relativas, juris tantum y juris de jure. Quizás la más famosa que siempre se pone en relieve es la que establece el Código Civil sobre el tema de la filiación, pero esta tesis ya no resulta aplicable a nuestra realidad. Entonces, para utilizar otros fenómenos un poco más gráficos y sí de vigencia, una de las presunciones que establece el Código Civil es en cuanto a la capacidad de hecho, que se empieza a tener a partir de los 14 años algunas capacidades de hechos relativas y se adquiere la plenitud a partir de los 18, que es con la mayoría de edad. Esas son presunciones que están establecidas en la ley, o sea, al establecer esas edades, la ley reconoce que un determinado sujeto es capaz de hecho a partir de que tiene esas edades, y si es menor a eso, bueno, no es plenamente capaz de hecho. No estamos hablando de capacidad de derecho, que es otra cosa. En cuanto a lo que se refiere a la prueba de inicio, es necesario ante todo precisar que los conceptos de inicio y presunción tienen una diferencia bastante significativa, pero actúan de manera ligadas o están intrínsecamente entrelazadas, haciendo una redundancia en la expresión previamente señalada. El indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, en general todo hecho conocido debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido.
En cuanto a la carga de la prueba, de lo que serían las presunciones, la persona a quien beneficie la presunción legal no necesita probar el hecho sobre el cual la presunción recae. Se tiene por existente el hecho presumido siempre que se haya acreditado el hecho que es su antecedente. Con estas breves palabras, gente, me despido agradeciéndole una vez más por su tiempo. Y bueno, muchas gracias. Y por mi parte es todo. ¿Preguntas? Micrófono abierto. Si es posible, las cámaras también. Así nos vemos la cara. Parece que la exposición del profesor Ávalo fue tan clara que no dejó luego ninguna duda. Y eso no sé hasta qué punto. Una pregunta de parte mía, profesor. Adelante. Entonces, no corresponde lo que pidió o sea, que la tarea que mandó usted, que decía que la parte demandada a su turno de conformidad a las previsiones de la ley se opone a la prueba solicitada por la parte autora, alegando en lo sustancial que la pretensión de la adversa es extemporánea. No corresponde porque la autora tenía que presentar todo con su título. Así no mismo tiene razón. Así Bueno, mismo, es tempráneo. Yo Sí. estuve mirando los pocos trabajos que fueron entregados, porque fueron asignados pero no entregados. Y una de las que no entregó creo que es justamente Zeneida. Esperó a que tengamos primero el resultado en la clase y después va a alzar su opinión. Bueno. No tengo computador, profe, por eso justamente le pedí si yo podía entrar y responder directamente ahí. Bueno, el ejercicio está muy bien concebido porque muchos he visto que cayeron en la trampita, leyeron una parte del código que favorecería en principio a la admisión de la prueba en esa etapa. En realidad, hay otra norma muy específica que prohíbe expresamente utilizar la prueba de informes como sustituto de otra prueba que tiene otro régimen de ofrecimiento y de producción, como es la prueba documental, que bien ustedes saben, la prueba documental conforme al artículo 219 de nuestro código, tienen que ser aportadas ya al inicio mismo, es decir, con el primer escrito de cada parte, el autor con la demanda y el demandado con el responde. Eso es así, de modo que ofrecer la prueba de informes para salvar la omisión inicial es completamente inadmisible, porque la ley expresamente lo dice en su artículo, creo que 372. No sé si eso quedó claro. Sí, está claro, profe. Bueno. A ver un poco, somos 11, acá está por entrar Julio y Daisy. Bueno, con respecto a ese ejercicio, no sé si cabe todavía hacer algún comentario. La cuestión es muy sencilla, solo que a veces uno se deja llevar por las apariencias. Y ese es el peligro de no investigar a profundidad la cuestión de la pregunta. Bueno, yo creo que cabría un poco hacer algunos comentarios con respecto a la última parte de la exposición del profesor Julio, que
dicho sea de paso, aun cuando fue más breve que otras veces, fue bastante completa. La brevedad se debe justamente a la escasa extensión de la unidad de hoy, pero como siempre, la exposición abarcó totalmente el contenido de nuestro programa. En donde sí me querría detener un poco con ustedes es en la parte de las presunciones y los indicios, que suele causar confusión, no solamente en los estudiantes, también en los abogados y, por qué no decirlo, también en los magistrados. Y eso Por por supuesto. culpa que la propia legislación se presta a eso, porque habla de presunciones y de indicios como si fueran la misma cosa, y en realidad no es así. Entonces, por eso en esta etapa de la formación de ustedes, yo creo que habría que dejar eso bien claro, que los indicios, como lo explicó el profesor Julio, son las circunstancias, las huellas, los vestigios, los signos, etcétera. Y las presunciones ya son el resultado del análisis de esos indicios. Es decir, el proceso lógico que hace el intérprete de juntar esos indicios para convertirlo en una prueba de presunción. Porque la ley establece una serie de requisitos para que los indicios puedan constituirse en presunción. Y la literatura clásica al respecto dice que los indicios tienen que ser múltiples, graves, precisos y concordantes. Entre otros requisitos que depende de cuál autor, algunos autores le incluyen otros requisitos más, que no sean contradictorios entre sí, que, en fin, que el análisis de todos ellos conduzca sin esfuerzo a una conclusión lógica. Bueno, entonces, primer requisito es que sean múltiples, porque un solo indicio no se constituye en presunción. Tienen que ser por lo menos más de uno. Que tienen que ser precisos, es decir, no tienen que ser dar lugar a equívocos. Tienen que ser bien inequívocos, que concuerden, que converjan hacia una conclusión, que todos ellos, analizados en conjunto, converjan hacia un punto que sería la presunción. Bueno, esa sería la definición, es decir, la diferencia existente entre una y otra figura del derecho. Y ya lo explicó también el profesor Julio, hay indicios que son, presunciones que son legales y presunciones judiciales. Las presunciones legales ya están establecidas en la ley y hay tantas que enumerarlas sería casi una tarea que no vamos a poder cumplir en el breve espacio que tenemos. Y hay presunciones que están en el Código Civil de fondo y presunciones que están también en el Código Ritual, en el Código Procesal Civil. Por ejemplo, por poner en nuestro campo específico del derecho procesal, la incontestación de la demanda constituye una presunción, porque es eso, presunción de que hay veracidad en las afirmaciones de la parte autora. Pero es una presunción, en este caso, juris tantum, es decir, admite pruebas en contrario. Porque el hecho de que no se haya contestado la demanda no significa que el actor directamente gane la demanda. Salvo en juicios especiales, como en el juicio de desalojo, por ejemplo, en que la falta de contestación de la demanda implica directamente el dictado de la sentencia haciendo lugar a la acción. Pero en un juicio de conocimiento ordinario no. Aunque se haya declarado la rebeldía,
se haya declarado decaído el derecho del demandado para contestar la demanda, el juicio tiene que seguir su curso y el actor tiene que probar, todavía tiene la carga probatoria, que obviamente le va a resultar más sencilla y seguramente porque no hubo ni siquiera controversia sobre los hechos, pero aún así tiene la carga de probar los hechos constitutivos de su derecho. Y por ejemplo, en el Código Civil de fondo existen otras presunciones. Por ejemplo, el niño que nace dentro de los 300 días, en fin, se presume nacido dentro del matrimonio, porque se calcula el tiempo de la gestación, etcétera. Incluso después del divorcio, si nace una criatura, se considera todavía que va a ser hijo matrimonial si nace dentro de un límite de tiempo coincidente con el periodo de gestación. Y esas son las presunciones legales. Y las judiciales son las presunciones ya fruto del estudio que hace el juez de esos indicios, que los estudia en conjunto y hace el cotejo de ellos con otros medios probatorios. Si a su juicio esos indicios se constituyen en presunción y si esa presunción coincide con otras pruebas directas, porque la presunción es una prueba indirecta, entonces da lugar a que el juez las considere como una prueba entre las demás que fueron aportadas durante el juicio. Bueno, consideré que era importante esto, Julio, para, en fin, aclarar un poco las cosas y establecer las diferencias existentes entre una y otra figura. Totalmente, muy ilustrativo, profe. Bueno, ¿qué más hablamos? Que ya está en el ejercicio, ustedes ya saben ahora cuál es el resultado. Miré un par de los trabajos y todos se dirigen a la solución, digamos, fácil. Se lee un artículo del código y dice, claro, tiene razón el que ofreció, no es extemporánea porque la ley permite requerir informes a las oficinas públicas y sobre las constancias de sus registros, etcétera, etcétera. Pero no se leyó el artículo 372. ¿Era 372, Julio? Espera que te voy a verificar. Oiga, mano. $373. 373, bueno, ya me parecía que estaba equivocado. 373 sí. Que expresamente prohíbe la utilización de este medio de prueba como sustitución de otro que según la ley corresponda. Y en el caso, por ejemplo, del ejercicio, creo que era un juicio de reivindicación, que el autor pretende incorporar al expediente por vía de informe el título de propiedad, cuando que esa es una prueba digamos, una prueba constitutiva de su derecho y es una prueba documental porque ¿cómo se prueba el dominio? A través del título de propiedad debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Y es una prueba documental, por consiguiente está sometida al régimen de ofrecimiento que establece el artículo 219. Si no se tiene a disposición, entonces hay que decir, no está en mi poder mi título de propiedad, apenas tengo una copia simple, además que encontré entre mis archivos, el otro se me perdió. Pero el original está en el registro y me reservo el derecho de pedirlo en la estación oportuna. Esa es la forma de ofrecer la prueba documental cuando no tiene en su poder el oferente. Pero si no lo hace y pretende introducirlo por vía de informes, va a tropezar con esta norma de la ley que prohíbe el empleo de la prueba de informes como sustituto de otro que corresponda.
La unión de hecho podríamos, en la unión de hecho se podría utilizar la presunción, profe. Claro, en cualquier, sobre todo en el juicio de conocimiento ordinario, la prueba de presunción es uno de los medios probatorios. Por ejemplo, en los juicios de simulación, casi siempre es la prueba estrella, porque cuando la simulación es reclamada por un tercero que no participó en el acto que se dice es simulado, la ley le permite la producción de todo género de pruebas. Ahora bien, cuando la simulación es reclamada por uno de los que participó en el acto que se dice que es simulado, solamente la prueba de la simulación va a ser un contradocumento. Porque si hay una escritura pública en la que yo le vendí a Zeneida un inmueble de mi propiedad, pero lo hice para eludir a lo mejor algún embargo que se me venía encima y quería entonces sustraerlo de mi patrimonio para evitar ese embargo, y yo le vendo simuladamente a Zeneida ese inmueble para que cuando el oficial de justicia busque en el registro de la propiedad no va a encontrar nada a mi nombre, porque ya va a estar a nombre de Zeneida. Pero pasado el peligro, yo le exijo a Zeneida que me vuelva a transferir el inmueble. Y ella a lo mejor se niega porque su esposo le dice, no, no seas tonta, si ya está a tu nombre. En todo caso, pedirle que te pague una suma por el servicio que le hiciste, qué sé yo. Hago volar la imaginación. No, te estoy acusando, Zeneida, no. Bueno, es apenas una ficción. Y entonces Por yo mi digo, firma, sí, profesor. cierto, yo le transferí el inmueble y se hizo por escritura pública, no hay ninguna objeción con respecto a la formalidad porque se ha cumplido exactamente. En la escritura pública figura un precio que en realidad a lo mejor era menor al que correspondería porque no quisimos pagar tantos impuestos, hicimos figurar en connivencia con el escribano, hicimos figurar apenas como precio el valor fiscal del inmueble, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, resulta que Zeneida luego es mi cuñada porque está casada con mi hermano y en fin. Entonces, yo digo, recurrí a eso porque tenía un problema judicial que quería evitar que afecte al inmueble y le transferí. Y ahí voy a decir, hay un vínculo de parentesco con ella, el precio establecido es un precio irrisorio, el denominado en doctrina precio vil, y bueno, por la confianza existente a raíz del vínculo familiar, yo confié en ella y ahora se niega. Y probablemente yo no voy a ganar el juicio porque yo soy parte del acto que pretendo anular por simulación. Y la ley solamente me permite el contradocumento. El contradocumento. Y si no existe el documento, probablemente Zeneida va a quedarse con mi inmueble. Ahora bien, si es un tercero el que reclama la simulación, vamos a suponer que Liz Segovia tenga algún interés particular en el asunto y diga, por ejemplo, no, ese inmueble a mí me pertenece el 50% porque lo hemos adquirido juntos, y si bien se puso a nombre de Pedro Eladio Pereira, el 50% es mío, y le transfirió para evitar el embargo, etcétera, bla.
Y ella sí puede utilizar los indicios y las presunciones. ¿Cuáles serían los indicios de la presunción en este caso? El parentesco, la familiaridad, la confianza que yo tenía con Zeneida, el precio vil, la denominada causa simulandi, es decir, la razón que yo tuve para llevar a cabo ese negocio simulado, etcétera. Esos son los indicios. Y todos los indicios convergen hacia la simulación. Y el juez probablemente va a tener en cuenta esas pruebas porque quien reclama la simulación es un tercero que no participó en el acto y para ese tercero se permite todo género de pruebas. No hay la limitación de solamente el contradocumento. Entonces acá hay, los indicios son múltiples, son graves, son precisos, ¿verdad? Y todos ellos concuerdan hacia una conclusión lógica. Es decir, sí, hay una causa por la cual yo realicé el negocio. Y esa causa está demostrada porque Liz en el juicio va a decir, había un juicio caratulado tal, fulana de tal, contra Pedro Eladio Pereira sobre cobro de guaraníes. Y acá está la copia. Y en realidad se decretó el embargo ya después de haberse transferido a favor de Zeneida. Y el precio que se estableció allí no es ni desde lejos el precio real, porque acá está la tasación. Mandó a hacer la tasación, Liz Segovia, una tasación pericial, y el inmueble cuesta 10 veces más de lo que figura como precio en la escritura atacada de nulidad por simulación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la aplicación práctica en un caso de los indicios, que se convierten en la presunción de que el negocio fue simulado. Presunción que es un medio de prueba también. ¿Preguntas? ¿Qué tal, profe? Bien. Adelante. Suponiendo que, según yo tengo entendido, la presunción y los indicios, los dos son como, se pueden utilizar como medios de prueba. Bueno, en realidad lo que constituye prueba es la presunción. La presunción. Claro, la presunción que es el resultado del análisis de los indicios. De los indicios. Los indicios, repito, son los vestigios, las huellas, los hechos y circunstancias que apuntan hacia una dirección, pero que según la doctrina, esos indicios para que puedan convertirse en presunción tienen que tener esos 4 requisitos: múltiples, graves, precisos, concordantes. Ok. Entonces las presunciones lo que se utilizan como medios de prueba en este caso. Efectivamente, que ya la presunción es el resultado de un análisis lógico de los indicios. Análisis que hace el juez conforme a las famosas reglas de la sana crítica. Perfecto, profe, perfecto. ¿Más preguntas? Me parece que quedó demasiado claro todo y vamos a concluir la clase mucho antes de lo que esperaba. Yo habilité la sala, Julio, hasta las 8:15, me parece. Pero no va a ser necesario. La unidad... ¿Por qué tan poca gente? ¿Perdón? ¿Qué pasó el resto? ¿Por qué tan poca gente? En Si realidad, bien es cierto, vamos a la clase para lo que están. No me importa lo que no están, pero... En realidad, no hay luego gente, Julio. Estamos 2 docentes y el resto son estudiantes.
Como dijo el compañero, estamos de examen, profe Julio, y se va a rendir, creo que filosofía en estos días. Entonces, se está estudiando prácticamente. Está bien, está bien. Bueno, Profe, de cualquier manera la clase está siendo grabada y después vamos a alzar a un canal de YouTube como estamos haciendo todas las semanas. Por eso es que les invito a todos a que en lo posible habiliten sus cámaras, porque esto después queda en YouTube y va a quedar ahí para la posteridad. No hace falta que vayan a la peluquería y se produzcan para eso, pero por lo menos habiliten las cámaras. Como hizo el profesor Julio, estuvimos con él charlando un rato antes y él dijo, no, por lo menos voy a ponerme presentable para la clase. Y bueno, si no hay más preguntas, vamos a concluir aquí hoy y vamos a seguir siempre en el chat también. Ah, estaba pendiente el comentario de la clase anterior. ¿Hay algún comentario al respecto? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿Alguna crítica? Y hicimos el trabajo, profe. Sobre eso creo que todavía no hablamos porque quedamos que nosotros íbamos a hacer y que hoy íbamos a hablar sobre el tema. Y ya hicieron. Yo vi muy poco. Yo hice. Ah. Bueno, a los que hicieron yo les voy a responder en el Classroom individualmente a cada uno. Entonces vamos a Gracias, profe. interactuar con los que ya tuvieron la ocasión de examinar la cosa y allí vamos a interactuar. Perfecto. Gracias. ¿Ninguna pregunta más? Daisy. Por el Bueno. momento no, profe. Bueno, está bien. Llegué un poco tarde a la clase, pero estuve acompañando en el Classroom. Pero la mayor parte de la clase estuviste. Bueno, César, eres pucá, César. ¿Vos estás presumiendo que ella no dice la verdad? No diría eso, profe. Ah, bueno. Está bien. Está todo bastante claro. Magnífico. Bueno, nos vemos entonces literalmente el próximo miércoles. Espero que ya seamos más, que hayan terminado ya los exámenes, etcétera. Creo que en realidad los exámenes van hasta fin de junio. Y los compañeros de ustedes que tienen todavía pendiente de la promoción anterior, que tienen pendiente el examen de tercera oportunidad de esta materia, están rindiendo este mes, creo que a fines de junio. Y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Buen descanso para todos. Muchas gracias, profesor Julio. Excelente la exposición de hoy. Espero que haya sido provechosa para todos. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.